Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y vamos a continuar aprendiendo de la palabra y recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Así que preparemos nuestro corazón para recibir lo que Él nos va a dar este día. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros, porque tú nos has amado y nos has cuidado. Señor, en tus manos ponemos este mensaje. Que sea tu palabra, Señor, la que llegue a cada corazón y haga todo aquello para lo cual tú la envías. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos estudiado en las 2 semanas anteriores, primero sobre las profecías. Las profecías que eran sobre el nacimiento de Juan, y dijimos que era el inicio, como que la maquinaria había empezado a funcionar, el inicio del cumplimiento de las profecías que había en el Antiguo Testamento del nacimiento de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor. Y luego de poco más de 400 años de silencio profético, el Señor rompe ese silencio en el momento que el ángel le habla a Zacarías. Y vimos cómo ya empieza a funcionar, y hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. Vamos a leer siempre en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, los versículos, capítulo 2, versos del 1 al 20. Dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a la ciudad de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en esa misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y hablando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Vemos aquí el momento culminante, el momento del cumplimiento de la profecía más gloriosa. Vemos la intervención de ángeles. Ángeles llegaron para romper ese silencio profético y hablaron con Zacarías para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Luego ángeles se presentan con María para decirle que ella había sido elegida por Dios. Luego
ángeles se presentan con José para decirle que su esposa, que María iba a tener un bebé que era del Espíritu Santo y que él tenía que proteger y que la tomara por mujer. Y luego vemos ángeles que se presentan a estos pastores. El Señor se manifiesta de manera increíble en diferentes momentos, en diferentes puntos. Y esta era la manifestación más gloriosa. La profecía decía que Jesucristo iba a nacer en Belén. Y precisamente para que se cumpliera, como dicen diferentes lugares en la palabra, todo esto se da para que se cumpla lo que dice la profecía. Pues todo esto, incluyendo el censo que decretó Augusto César, fue para que se cumpliera lo que decía la profecía. Podríamos pensar, pero qué momento más oportuno, ella estando a punto de dar a luz, de tener a su bebé, tenía que hacer ese viaje tan difícil, porque no era como ahora que nosotros tomamos un bus, tomamos un vehículo, o tomamos un avión, dependiendo de las distancias. No, aquí tenían que irse a pie y eran días de camino. Pero ellos fueron porque tenían que obedecer la orden. Pero ella estaba por dar a luz. Actualmente, si uno tiene determinada cantidad de semanas de embarazo, no lo dejan ya subir a un avión. Pero ella tenía que ir. Y se fue en ese camino tan largo, tan difícil. Y la palabra nos cuenta que llegaron a Belén. Pero había mucha gente porque todos habían llegado por el censo y entonces no había lugar para ellos. ¿Cómo Dios había preparado cada una de las circunstancias? Porque eso era lo que Él había dicho. Y eso era lo que Él había decidido. Y por eso era lo que se estaba dando. No encuentran dónde estar. Se van a un establo, solo ahí les dan lugar. Y ahí nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí nace ese Mesías que había sido prometido por tantos años para venir a salvar al mundo, para venir a darte vida a ti y darme vida a mí. Este es el acontecimiento más importante del mundo, que parte la historia en dos, que parte nuestra vida en dos, cuando nace en nuestro corazón, cuando nosotros lo dejamos reinar en nuestro corazón, parte nuestra vida en dos, en un antes y en un después, así como partió la historia. Aquí aparentemente nadie se había dado cuenta, ni siquiera quién era, quién estaba naciendo. Pero Dios actuó de una manera maravillosa y no actuó hablándoles a los reyes, no, a los pastores que estaban cuidando en la noche sus ovejas. Se les acercan y les dan las buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas. Y son buenas nuevas porque son buenas nuevas de salvación. Y se presenta, imaginémonos qué glorioso fue ese momento para los pastores. En medio de la noche el resplandor los cubre. Ellos se asustan y el ángel les dice, no tengan miedo, les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Se estaba cumpliendo en ese momento todas las profecías. Este era el cumplimiento de ese Mesías prometido, de ese Mesías que habían estado esperando pero con los ojos cerrados. Lo habían estado esperando, pero la tradición había cambiado tanto lo que la palabra decía, que ya no podían entender ni creer ni darse cuenta del cumplimiento de la profecía.
porque esa tradición que había crecido por esos 400 años había nublado la palabra del Señor. Por eso estaban esperándolo, pero con los ojos cerrados. Pero Dios cumplió. Dios cumplió y lo anuncia a los pastores. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores van corriendo porque los ángeles les dicen, les va a servir de señal que van a encontrar al niño envuelto en pañales en un pesebre. La señal no era envuelto en pañales, era que estaba en un pesebre, que el niño está en un pesebre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no quiso nacer en una cuna de oro, quiso nacer donde nadie quisiera tener a su hijo. Esa fue la decisión de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se inicia este proceso. Nace Cristo Jesús. Exactamente la fecha en que nació Jesucristo, pues Dios no quiso dejarla. No quiso que se quedara marcada. Diríamos que nació como desapercibido y solo algunos se dieron cuenta. Hasta 30 años después que él inicia su ministerio, empiezan a darse cuenta y algunos lo reconocen como Mesías y otros no. Esa fecha tan importante pasa desapercibida, porque así lo quiso el Señor. Y entonces nosotros actualmente no sabemos cuál es la fecha en que Él nació, pero sí sabemos que nació. Y eso es lo que nosotros celebramos. Desde el inicio, la iglesia empezó a celebrar, el ala oriental de la iglesia celebraba el 6 de enero y el ala occidental el 25 de diciembre. No importa cuándo, lo importante es el hecho. Lo importante es que nació. Nació para darnos vida. Y podemos nosotros seguir diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Dios cumplió su promesa. Jesucristo vino. Ese gran muro que se formó entre Dios y el hombre, que se llama pecado, no podía ser traspasado por el hombre para llegar a Dios. Solo Dios. Por eso la iniciativa viene de parte de Dios. Y la única forma era hacerse hombre. Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Nuestros pecados pueden ser redimidos solo al derramarse sangre, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es la condena para nosotros, por nuestros pecados, la muerte. Y en el Antiguo Testamento pues estaba la instrucción de parte del Señor que tenían que matar a un cordero para que llevara la culpa. Pero esto era un acto que tenía que hacerse una y otra vez. Cuando vino Jesucristo como el Cordero, solo que era hombre y era Dios, siendo perfecto, siendo sin mancha. Por eso Dios les había dicho en el Antiguo Testamento, el Cordero tiene que ser sin mancha. Era sin pecado. Por eso era válido su sacrificio, porque era sin pecado. Y Él viene para entregar su vida. Él sabía que venía. Él sabía que venía a dar su vida por ti y por mí, para darnos vida y vida en abundancia. Yo tengo muy presente que cuando era pequeña cantábamos un canto que decía, qué maravilla que Cristo viniera del cielo
qué maravilla que Cristo muriera por mí. Y yo pues estaba pequeña, tenía 5 años, mi abuelito acababa de morir y yo no podía entender por qué era una maravilla que alguien muriera. Y entonces no me gustaba y yo no lo cantaba hasta que el Señor abrió mis ojos y tocó mi corazón y pude darme cuenta de la maravilla que Él viniera a este mundo y que Él muriera por mí para darme vida y vida en abundancia, para que muriera por ti. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo en nuestro corazón, porque así dice la palabra. Al que le recibe es tomado por hijo. Voluntariamente debemos recibirlo en nuestro corazón, porque eso es lo que la palabra dice. Y entonces el sacrificio de Jesucristo es aplicado a nosotros. El sacrificio de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Esa sangre derramada por Jesucristo redime nuestro pecado, nos limpia y nos da la salvación. Por eso, esa noticia que dieron los ángeles, este acontecimiento que se da en ese momento en Belén, en un pueblo que nadie esperaba que nadie saliera de ahí, que alguien saliera poderoso y nadie lo esperaba. Pero ese era el plan de Dios. Me encanta el verso 4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Porque eso decía la profecía, que iba a ser de la familia, de la descendencia de David. Dios cumple hasta lo más mínimo y hasta lo más grande. Esto era lo más grande. Él cumple sus promesas y aquí cumplió la promesa más maravillosa, que hasta hoy en día sigue salvando, sigue lavando, sigue rescatando pecadores del pecado, limpiándonos para hacernos aceptos a Él. Porque Él no nos va a recibir si estamos llenos de pecado. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos ante la presencia de Dios y nos hace sus hijos. Por eso esta es la noticia más maravillosa. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David. Eso fue hace más de 2000 años. Ya no es un niño. Algunas veces pensamos en el niño Dios. No, eso fue en ese tiempo. Creció, dio su vida por ti y por mí. Venció la muerte con poder, resucitó y es Rey de Reyes y Señor de Señores, para que, como dice Filipenses 2, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya no pensemos en Dios como un niño, en Jesús como un niño, ya no. Él nació, pero creció y dio su vida y murió, pero resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y envió al Espíritu Santo para morar con nosotros, como nuestro consolador, para que nos ayudara. Porque Él prometió no dejarnos hasta que Él venga. Así que recibamos para nosotros estas buenas nuevas que los ángeles dieron a los pastores. Siguen siendo buenas nuevas para nosotros. Y ese sigue siendo el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Él vino, se hizo hombre para dar su vida por ti y por mí. Lo importante es que nosotros podamos recibirlo en nuestro corazón. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Nos da la potestad de ser hechos sus hijos si le recibimos y creemos en su nombre. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú cumples tus promesas. Y aquí en ese momento tú estabas cumpliendo la promesa más maravillosa para traernos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo, que vino a este mundo a nacer para poder dar su vida por nosotros, para mostrarnos el camino a seguir, para vencer la muerte. Por eso dice tu palabra que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y nosotros nos postramos ante ti, Padre. Nos postramos y reconocemos que en el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay salvación. Gracias, Señor. Queremos clamarte que entres en nuestro corazón, que gobiernes nuestra vida. Te recibimos, Señor, en nuestro corazón. Entra, Padre. Quita de nosotros todo el pecado. Lávanos con tu sangre preciosa para ser aceptos ante tu presencia, para ser hechos tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque Él cumple y porque Él nos da salvación. El Señor conoce el corazón de cada uno y nos bendice de una manera muy especial. Que el Señor los bendiga.